Ella estaba a una moneda de tomar el último autobús, cuando el millonario vio el viejo colgante de su hija fallecida en su cuello y se paralizó. La noche caía pesada sobre la Ciudad de México, como una cobija gruesa que sofocaba el aire. Renata Solís rebuscaba en los bolsillos de su pantalón desgastado con manos temblorosas, sintiendo apenas unas monedas frías contra sus dedos. Le faltaban 3 pesos. 3 miserables pesos para pagar el último camión que la llevaría de regreso a Tepito, donde su abuela Luz la esperaba acostada en esa cama que crujía con cada movimiento. «Por favor, señor», suplicó al chofer con la voz quebrada. «Es poquito dinero. Se lo juro que mañana le traigo lo que falta». Sus ojos cafés, cansados de tanto trabajar, reflejaban años de lucha. Durante el día limpiaba oficinas en Polanco, esas torres de cristal donde la gente ganaba en una hora lo que ella en una semana. Por las noches vendía artesanías en la plaza del centro, pequeñas lunas de plata que ella misma pulía hasta que brillaban, todo para comprar las medicinas que mantenían viva a Doña Luz. El chofer la miró con indiferencia, como si fuera invisible. Ya tenía la mano en la palanca para cerrar las puertas cuando una voz grave resonó detrás de ella. «Yo pago su pasaje». Renata se volteó sorprendida. Frente a ella estaba un hombre de unos 50 y tantos años, vestido con un traje que seguramente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. Alto, de cabello entrecano perfectamente peinado, pero con una tristeza tan profunda en los ojos que casi se podía tocar. «No es necesario, señor, yo...» «Ya está», interrumpió él, extendiendo un billete al chofer. «Para ella y para mí». Renata subió al camión sintiéndose incómoda, avergonzada. Se sentó cerca de la puerta, abrazando su bolsa raída contra el pecho. El hombre se acomodó unos asientos atrás, pero ella podía sentir su mirada. No era una mirada morbosa ni amenazante. Era algo diferente, algo que no lograba descifrar. El camión arrancó con un gruñido de motor viejo. A través de la ventana, las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces. Renata tocó distraídamente el pequeño, dije que siempre llevaba al cuello, una luna creciente de plata, delicada y antigua. Era lo único que tenía de su vida anterior, de ese tiempo nebuloso anterior a los 10 años que apenas recordaba. «Disculpe», la voz del hombre la sobresaltó. Se había acercado, sentándose del otro lado del pasillo. «Ese collar, ¿dónde lo consiguió?» Renata lo miró con desconfianza. ¿Por qué le interesaba? Automáticamente cubrió el dije con la mano. «Es mío», respondió defensiva. «Me lo dio mi abuela». «No». El hombre levantó las manos, conciliador. «No quiero quitárselo. Es solo que es idéntico a uno que yo mandé hacer hace muchos años. ¿Puedo verlo más de cerca, por favor?» Había algo en su voz, una urgencia desesperada que hizo que Renata aflojara la guardia. Lentamente, sacó el dije de debajo de su blusa. El hombre se inclinó para verlo mejor, y Renata notó cómo su rostro palidecía bajo las luces intermitentes del camión. «Dios mío», susurró él. «Las iniciales. Puedo», con manos temblorosas. El hombre tomó delicadamente el dije entre sus dedos. Dándole vuelta, en la parte de atrás, apenas visibles por el tiempo, estaban grabadas 2 letras en cursiva. I.D. El mundo de Maximiliano Durán se detuvo por completo. «¿Cómo se llama usted?», preguntó con voz estrangulada. Renata Solís. ¿Y sus papás?» «No los conocí». Renata frunció el ceño, incómoda con tanto interrogatorio. «Me dejaron en el orfanato Santa María cuando tenía como 10 años. Ahí trabajaba mi abuela Luz de cocinera. Ella me llevó a su casa porque nadie me quería adoptar. Soy huérfana». Pues, las palabras cayeron sobre Maximiliano como piedras. 10 años, orfanato, el collar, todo encajaba de una manera imposible, milagrosa, aterradora. «Este collar», dijo él, con lágrimas amenazando con brotar, «lo mandé a hacer especialmente para mi hija. Era único. El joyero usó un molde que después destruyó. Solo existe uno en todo el mundo». Renata lo miró sin comprender. «¿Su hija? Isabela?» La voz de Maximiliano se quebró. «Tenía 10 años cuando la perdí. Hace 15 años. Hubo un accidente en la carretera a Cuernavaca. El coche se incendió. Nunca encontraron su cuerpo completo. Solo cenizas.
El camión dio una vuelta brusca, y Renata tuvo que agarrarse del tubo para no caer. Su mente giraba igual que las calles afuera. ¿Qué estaba diciendo este señor? Que su collar había pertenecido a su hija muerta. «Mire, señor», dijo ella, tratando de mantener la calma. «Agradezco mucho que me haya pagado el pasaje, pero este collar es mío. Mi abuela dice que lo traía puesto cuando llegué al orfanato. Es todo lo que tengo de antes. No recuerda nada. Nada de su vida antes de los 10 años. Renata negó con la cabeza. Solo había fragmentos, como pedazos de un espejo roto, una casa grande, el olor a gardenias, una voz de hombre llamándola princesa, pero no sabía si eran recuerdos reales o sueños que se había inventado para llenar el vacío. El camión se detuvo en una esquina de Reforma. Maximiliano se levantó de golpe, sacando una tarjeta de su cartera. «Escúcheme, por favor. Sé que esto suena descabellado, pero necesito averiguar algo. ¿Trabaja usted?» «Claro que trabajo». Renata tomó la tarjeta con recelo. «Limpio oficinas y vendo artesanías. Le ofrezco un trabajo». Las palabras salieron atropelladas de la boca de Maximiliano. «En mi empresa, como asistente personal, el sueldo sería 20,000 pesos al mes, con seguro médico, para usted y su abuela». Renata casi se atraganta con su propia saliva. 20,000 pesos. Eso era más de lo que ganaba en 3 meses quebrándose la espalda. «¿Por qué?», preguntó desconfiada. «No me conoce de nada». Maximiliano la miró directamente a los ojos. En ellos, Renata vio un abismo de dolor, pero también una chispa de esperanza que llevaba años apagada. «Porque tengo la sensación de que usted y yo, de que nuestras vidas están conectadas de alguna forma, y necesito descubrir cómo, por favor. Solo deme una oportunidad de averiguarlo». El camión volvió a arrancar. Maximiliano bajó en la siguiente parada. Pero antes de irse se volteó una última vez. «Piénselo. Llámeme mañana. El número está en la tarjeta». Renata se quedó mirando la tarjeta bajo la luz mortecina del camión. Maximiliano Durán, director general, Grupo Hotelero Durán. Una dirección en Las Lomas, un teléfono, y debajo, escrito a mano con letra temblorosa: «Por favor». Apretó el dije contra su pecho. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena a que 2 vidas acababan de colisionar en el interior de un camión destartalado. Cuando finalmente llegó a Tepito, Renata caminó por las calles estrechas casi en automático. Las luces de los puestos ambulantes iluminaban su camino. El olor a tacos al pastor se mezclaba con el de la basura. Música de banda salía de alguna ventana. Era su mundo, el único que conocía. Pero esa noche, por primera vez en 15 años, Renata sintió que ese mundo tal vez no era el único al que pertenecía. Entró al cuartito donde vivían. Doña Luz dormía con la respiración trabajosa, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Renata se sentó a su lado, tomando su mano arrugada. «Abue», susurró, «creo que algo muy raro acaba de pasar». La anciana no respondió. Perdida en sus sueños, Renata miró la tarjeta una vez más antes de guardarla bajo la almohada. Esa noche no pudo dormir. El rostro de Maximiliano Durán, su desesperación, sus palabras, daban vueltas en su cabeza, y una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Y si ese hombre tenía razón? ¿Y si ella no era quien creía ser? La luna creciente colgaba de su cuello, guardando secretos que pronto saldrían a la luz. Renata marcó el número 3 veces antes de atreverse a presionar el botón de llamada. Eran las 8 de la mañana y ya había limpiado 2 oficinas. Sus manos olían a cloro y sus rodillas le dolían, pero la tarjeta en su bolsillo pesaba más que todo el cansancio del mundo. «Bueno», la voz de Maximiliano sonó ansiosa al otro lado de la línea. «Señor Durán, soy Renata Solís, de ayer, del camión». «Renata», el alivio en su voz era palpable. «Pensé que no llamaría. Sobre el trabajo». Renata se mordió el labio. «¿La oferta sigue en pie?» «Por supuesto. Puede venir hoy a las 11. Le mando la dirección por mensaje». 2 horas después, Renata bajaba de otro camión frente a una torre de cristal en Polanco que parecía tocar el cielo. Nunca había entrado a un edificio así. Usualmente limpiaba por las noches, cuando todos ya se habían ido. Ahora, vestida con su mejor ropa, unos jeans limpios y una blusa blanca que doña Luz le había planchado con cuidado, se sentía como un pez fuera del agua. La recepcionista la miró de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a los ojos.
¿Tiene cita? Sí, con el señor Durán, Maximiliano Durán. La chica arqueó las cejas, sorprendida. Hizo una llamada rápida y minutos después, un hombre trajeado la escoltó hasta el último piso. Las puertas del elevador se abrieron directamente a una oficina enorme con ventanales que mostraban toda la ciudad extendida como un mapa. Maximiliano estaba de pie junto a la ventana. Al verla, su rostro se iluminó de una forma que asustó a Renata. Era como si estuviera viendo un fantasma. «Gracias por venir», dijo, señalando un sillón de piel. «Por favor, siéntese. Café, agua. Estoy bien. Gracias». Renata se sentó en la orilla del sillón, con la espalda muy recta. Maximiliano tomó asiento frente a ella, estudiándola con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Miraba su rostro como si estuviera buscando algo, como si tratara de resolver un rompecabezas imposible. «El trabajo es sencillo», explicó. «Necesito a alguien que organice mi agenda, que coordine reuniones, que me ayude con correspondencia. No requiere experiencia previa, solo disposición para aprender». «¿Por qué yo?», preguntó Renata directamente. «Hay miles de personas más preparadas». Maximiliano suspiró, pasándose una mano por el cabello. «¿Por qué?». «Porque tengo un presentimiento, y en los negocios he aprendido a confiar en mis presentimientos». No era toda la verdad, pero tampoco era mentira. Lo que no le dijo fue que esa mañana había llamado a un laboratorio privado, que había planeado cuidadosamente cómo obtener una muestra de su ADN, que necesitaba tenerla cerca para descubrir si lo imposible era real. Renata aceptó. Firmó papeles que apenas entendía. Recibió una credencial con su foto y una clave para entrar al edificio. El sueldo era exactamente lo que Maximiliano había prometido. 20,000 pesos mensuales. Más prestaciones. Podría pagar un médico de verdad para Doña Luz. Medicinas buenas. Tal vez hasta mudarlas a un lugar donde no se filtrara el agua cuando llovía. Durante los siguientes días, Renata se adaptó a su nuevo mundo. Aprendió a usar la computadora, a responder llamadas con voz profesional, a organizar la agenda de Maximiliano con códigos de colores. Él era paciente, amable, pero siempre con esa mirada que la seguía a todas partes. El tercer día, Maximiliano le ofreció agua en un vaso de cristal cortado. Renata bebió agradecida, sin notar cómo él guardaba el vaso en una bolsa de plástico después de que ella salió de la oficina, sin notar cómo lo llevó personalmente a un laboratorio discreto en la Condesa. «¿Cuánto tiempo tardan los resultados?», preguntó Maximiliano al técnico. 2 semanas, máximo. 2 semanas que se sentirían como años. Mientras tanto, en la mansión de las Lomas, Verónica Salazar de Durán bebía su café matutino en la terraza cuando sonó el teléfono de la casa. Era Sofía, la secretaria de Maximiliano. «Señora Durán, solo le llamo para confirmar que su esposo no podrá acompañarla a la cena benéfica del jueves. Tiene una reunión importante». «¿Otra vez?». Verónica apretó la taza con fuerza. «Es la tercera vez este mes que cancela compromisos sociales». «Lo siento, señora. Son órdenes del señor Durán». Después de colgar, Verónica se quedó mirando la alberca con el ceño fruncido. Maximiliano había estado actuando extraño las últimas semanas, distraído, llegaba tarde a casa, y cuando le preguntaba qué pasaba, solo decía que tenía mucho trabajo. Ella conocía a su marido. Después de 7 años de matrimonio, sabía cuándo algo lo perturbaba, y esto era diferente. Esto era esperanza, una emoción que no había visto en sus ojos desde hacía años. Esa tarde, Verónica manejó hasta las oficinas sin avisar, algo que nunca hacía. Al llegar al piso ejecutivo, vio a través de la pared de cristal a Maximiliano en su oficina, con una muchacha joven, una muchacha morena, humilde por su forma de vestir, que organizaba documentos mientras Maximiliano le explicaba algo con una sonrisa genuina, una sonrisa que Verónica no había visto en años. «¿Quién es ella?», preguntó a Sofía, tratando de sonar casual. «La nueva asistente del señor Durán, Renata Solís. La contrató hace unos días». «¿Renata Solís?», repitió Verónica, grabando el nombre en su memoria. «¿De dónde la sacó?». «No sé, señora. El señor Durán la trajo directamente. No hubo proceso de selección». Verónica entró a la oficina sin tocar. Maximiliano se sobresaltó al verla. «Cariño, ¿qué haces aquí?». «Pasaba por la zona».
mintió con facilidad. Pensé en invitarte a comer. Estoy ocupado, Renata. Ella es mi esposa. Verónica. Verónica. Te presento a Renata, mi nueva asistente. Las dos mujeres se miraron. Verónica extendió una mano perfectamente manicurada. Renata la estrechó con timidez. Notando los anillos caros, el traje de diseñador, el perfume que probablemente costaba más que su renta de 6 meses. Mucho gusto, dijo Renata. Igualmente. Verónica la examinó de pies a cabeza. ¿Cuántos años tienes, querida? 25, señora. Algo en los ojos de Verónica se endureció por un segundo, tan rápido que casi fue imperceptible, pero Renata lo notó. Era la misma mirada que le daban las señoras ricas cuando vendía artesanías en la plaza, una mezcla de desdén y desconfianza. «Qué bien», dijo Verónica con una sonrisa fría. «Max, ¿cenamos juntos esta noche? ¿Hace días que no conversamos?» «Claro, a las 8 en casa». Verónica se fue, pero no sin antes dirigir una última mirada a Renata, una mirada que decía claramente: «Te estoy vigilando». Esa noche, en la mansión, Verónica no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y fue al estudio de Maximiliano. Nunca revisaba sus cosas. Eso era una línea que nunca había cruzado, pero algo en su instinto le gritaba que algo estaba mal. Entre documentos de trabajo encontró un folder. Dentro, una fotografía que le heló la sangre. Renata Solís, tomada con zoom, probablemente sin que ella lo supiera. Y junto a la foto, otra imagen. Una niña de unos 9 años, con el mismo cabello oscuro, los mismos ojos, la misma forma de sonreír. Isabela, al reverso de la foto de la niña, con la letra de Maximiliano. ¿Será posible? Las manos de Verónica comenzaron a temblar. No, 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 no. Esto no podía estar pasando. Isabela estaba muerta. Llevaba 15 años muerta. Ella misma se había asegurado de eso. Siguió revisando. Encontró el recibo de un laboratorio. Análisis de paternidad. Resultados en 14 días. La fecha era de hace una semana. Verónica dejó todo exactamente como lo encontró y regresó a su habitación. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Si ese examen salía positivo, si Renata realmente era Isabela, todo su mundo construido cuidadosamente durante 15 años se derrumbaría. No podía permitirlo. Se sentó en la cama, mirando por la ventana la ciudad que brillaba a lo lejos. Había matado una vez. Bueno, casi, para llegar donde estaba. Y si era necesario, lo haría de nuevo. Pero primero necesitaba confirmar sus sospechas. Y necesitaba un plan. Tomó su celular y marcó un número que no había usado en años. Un número de Sinaloa. Un número que conectaba directamente con su hermano Antonio, el mismo que le había ayudado a deshacerse de Isabela hacía tanto tiempo. «Antonio», susurró cuando él contestó. «Soy yo. Tenemos un problema. En su oficina, ajeno a todo». Maximiliano miraba la foto de Isabela niña que guardaba en su escritorio. La foto que miraba cada noche antes de irse a casa. Por primera vez en 15 años, se permitió sentir algo más que dolor. Sintió esperanza. Los días pasaban, y Renata se sorprendía a sí misma adaptándose a ese mundo que antes solo había visto desde afuera, con la nariz pegada al cristal. Maximiliano era un jefe diferente a todo lo que había imaginado. Paciente cuando ella se equivocaba, generoso con sus explicaciones, y siempre con esa mirada que la hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo. Una tarde, mientras organizaban documentos para una junta, Maximiliano puso música clásica de fondo. «¿Te gusta Chopin?», preguntó, casi distraído. Renata se detuvo en seco. Algo en esa melodía le erizó la piel. La conocía. No sabía de dónde ni cómo, pero la conocía. «Sí», susurró. «No sé por qué, pero me hace sentir como en casa». Maximiliano dejó caer el documento que tenía en las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar volteándose hacia la ventana. «¿Está bien, señor Durán?». Renata se acercó, preocupada. «Sí, sí», se limpió los ojos rápidamente. «Es solo que mi hija, Isabela, le encantaba Chopin, tocaba el piano, tenía un talento natural. Lo siento mucho». Renata no sabía qué más decir. «Debe ser muy doloroso. ¿Alguna vez has sentido que perteneces a otro lugar?», preguntó él de repente. «¿Que tu vida podría haber sido diferente?».
Renata pensó en las noches en Tepito, escuchando los gritos de los vecinos, el olor a humedad en las paredes, doña Luz tosiendo en la otra habitación. Pensó en sus manos siempre cortadas por el cloro, en su espalda que dolía cada mañana, todo el tiempo, admitió. Pero luego me siento culpable por pensarlo. Mi abuela me salvó, me dio todo lo que tenía, aunque no era mucho. El amor no se mide en dinero, dijo Maximiliano con suavidad. Tu abuela te amó cuando nadie más lo hizo. Eso vale más que todo el oro del mundo. Esa misma tarde, Maximiliano insistió en que Renata tomara un descanso más largo. Le dio dinero, un adelanto, dijo, para que llevara a doña Luz con un especialista, no cualquier doctor del centro de salud donde esperaba 5 horas para que la atendieran 5 minutos, un especialista de verdad, en una clínica privada de Polanco. Renata lloró en el baño de la oficina durante 10 minutos. Nadie, absolutamente nadie, había sido tan bueno con ella en toda su vida. 2 días después, doña Luz estaba sentada en una sala de espera que parecía hotel de 5 estrellas. Había revistas nuevas, no viejas y arrugadas. El café era gratis y sabía rico. Las sillas eran cómodas, no de plástico duro. Mija, susurró doña Luz, apretando la mano de Renata. Esto es demasiado. ¿Cuánto te va a costar? Nada, abue. Mi jefe se ofrece a pagarlo. ¿Y por qué haría eso un extraño? Renata no tenía respuesta. O sí la tenía, pero no quería pronunciarla en voz alta porque sonaba ridícula, porque la miraba como si fuera su hija perdida. El doctor Méndez, un cardiólogo con años de experiencia, examinó a doña Luz durante 1 hora completa. Ordenó estudios, análisis, radiografías. Cuando finalmente tuvo todos los resultados, llamó a Renata a su consultorio. Su abuela tiene insuficiencia cardíaca avanzada, explicó con gentileza. Ha estado tomando medicamentos inadecuados durante años. Con el tratamiento correcto, puede mejorar significativamente. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? 5,000 pesos al mes, pero con el seguro que tiene registrado, su empresa cubre el 80%. Renata salió de ahí aturdida. Maximiliano había incluido a doña Luz en su seguro de gastos médicos mayores sin siquiera preguntarle. ¿Qué clase de jefe hacía eso, esa noche, mientras doña Luz dormía más tranquila gracias a los nuevos medicamentos? Renata miró el dije de luna creciente bajo la luz de la única lámpara que tenían. Las iniciales I y D brillaban tenuemente. Isabela Durán. ¿Sería posible? ¿Podría ella ser? No, era una locura. Las coincidencias pasaban. El mundo estaba lleno de coincidencias. Pero en su oficina, Maximiliano no dormía pensando en coincidencias. Pensaba en cómo Renata se mordía el labio inferior cuando se concentraba, exactamente como Isabela. En cómo tarareaba melodías de Chopin sin darse cuenta. En cómo arrugaba la nariz cuando algo le hacía gracia. En cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de arte. Todo era idéntico a su pequeña. El día 11 después de enviar las muestras al laboratorio, Maximiliano recibió una llamada que no esperaba. Era del laboratorio, pero no era buena noticia. Señor Durán, hubo una contaminación en las muestras. Necesitamos que vuelva a traerlas. Maximiliano sintió que el mundo se derrumbaba. 2 semanas perdidas. 2 semanas de esperanza, de observar, de creer que tal vez, solo tal vez, el milagro era real. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó con voz ronca. Otras 2 semanas, lo siento mucho. Colgó y se quedó mirando el teléfono. 4 semanas en total, 1 mes entero en el limbo entre la esperanza y la desesperación. Mientras tanto, en su mansión, Verónica había estado muy ocupada. Contrató a un investigador privado, uno discreto, que no hacía preguntas, para seguir a Renata. Necesitaba saber todo sobre esa muchacha, dónde vivía, con quién, qué hacía fuera del trabajo. Los reportes llegaban cada 2 días. Renata Solís, 25 años, vive en Tepito con su abuela adoptiva Luz Solís, sin antecedentes penales, trabajos previos en limpieza y ventas ambulantes. Registros del orfanato Santa María indicaban que llegó a los 10 años, sin documentos, sin memoria clara de su pasado, solo con un dije de plata. Verónica leyó ese último detalle y arrojó el reporte contra la pared. El collar,
ese maldito collar que ella misma había olvidado quitarle a la niña el día que la drogó. Un error, un pequeño error que ahora amenazaba con destruirlo todo, llamó de nuevo a Antonio. Necesito que revises los archivos del orfanato clandestino donde dejamos a la niña. Quiero saber si hay algún registro que nos conecte. Hermana, ese lugar cerró hace 10 años. Las autoridades lo clausuraron, pues encuentra a alguien que trabajó ahí, ofrece dinero, lo que sea necesario. Antonio suspiró del otro lado de la línea. Esto te va a salir caro, Vero. No me importa. Solo hazlo. Verónica colgó y se sirvió un whisky. Aunque apenas eran las 3 de la tarde, sus manos temblaban ligeramente. 15 años. Había esperado 15 años para que Maximiliano finalmente la superara, para que la viera como algo más que un consuelo. Y ahora, justo cuando empezaba a bajar la guardia, esto no iba a perder todo por lo que había luchado. No iba a volver a ser la secretaria pobre que limpiaba café derramado y soportaba humillaciones. En la oficina, ajena a todas estas maquinaciones, Renata clasificaba correspondencia cuando encontró un sobre personal dirigido a Maximiliano. Sin querer, se cayó al piso y el contenido se desparramó. Fotografías viejas. Se agachó a recogerlas y se quedó paralizada. Una de las fotos mostraba a una niña de unos 9 años, con el cabello recogido en 2 coletas, riendo frente a un pastel de cumpleaños. Renata acercó la foto a su rostro. Era como verse en un espejo del pasado. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Hasta el pequeño lunar en la mejilla izquierda estaba en el mismo lugar. Renata. La voz de Maximiliano la sobresaltó. Había llegado sin que ella lo notara. Lo siento. Se calló y intentó devolver las fotos, pero él ya había visto lo que tenía en la mano. Sus miradas se encontraron. En ese momento, sin palabras, ambos sintieron la verdad flotando entre ellos como un fantasma que no se atrevía a materializarse completamente. «Te pareces mucho a ella», susurró Maximiliano. «¿Es Isabela?» «Sí, el día que cumplió 9 años, 6 meses antes de...». No pudo terminar la frase. Renata extendió la foto hacia él, pero Maximiliano negó con la cabeza. «Quédatela. Creo que está bien que la tengas». Esa noche, Renata puso la foto junto a su cama. Doña Luz, desde su lugar, la observó con preocupación. «Mija, ¿qué está pasando? Has estado muy rara desde que empezaste ese trabajo». «Abue». Renata se sentó junto a ella. «¿Tú crees en el destino? Creo que Dios tiene sus planes, aunque no siempre los entendamos. ¿Y si te dijera que tal vez yo no soy quien creíamos?» Doña Luz tomó su mano con fuerza. «Tú eres mi nieta. Sangre o no sangre, eres mía, y nada va a cambiar eso». Renata abrazó a la anciana, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas, porque sabía que algo estaba por cambiar, algo grande, algo que iba a voltear su mundo de cabeza, y tenía miedo. 15 años atrás, Verónica Salazar ajustó su falda de tubo mientras esperaba en la recepción de Grupo Hotelero Durán. Tenía 27 años y una ambición que le quemaba el pecho como ácido. Había crecido en Neza, hija de un albañil alcohólico y una madre que limpiaba casas ajenas. Se había prometido a sí misma que nunca, jamás, volvería a ser pobre, y Maximiliano Durán era su boleto de salida. Lo había observado durante meses desde su puesto de secretaria. Viudo joven, con una hija pequeña, dueño de un imperio hotelero, guapo, educado, pero sobre todo, vulnerable. Su esposa había muerto de cáncer 2 años atrás, y él se había refugiado en el trabajo, dejando a la niña al cuidado de nanas. Verónica se había hecho indispensable. Café exactamente como le gustaba, documentos siempre organizados, una sonrisa en el momento preciso, nunca demasiado, nunca de menos, calculado al milímetro. Pero Maximiliano apenas la veía. Sus ojos siempre buscaban a su hija Isabela cuando llegaba de la escuela. La forma en que se iluminaba su rostro cuando la niña entraba corriendo gritando «¡Papá!» era algo que Verónica nunca había experimentado. Amor puro, incondicional, y lo envidiaba con una intensidad que la asustaba. Un día, mientras clasificaba correo en la oficina vacía, encontró el testamento de Maximiliano. Todo, absolutamente todo, estaba a nombre de Isabela Durán.
Si algo le pasaba a Maximiliano, la niña heredaba el imperio completo, y si algo le pasaba a la niña, los bienes se dividirían entre instituciones de caridad. Verónica cerró el documento sintiendo cómo una idea oscura germinaba en su mente. 3 meses después, en una fiesta de la empresa, Verónica conoció a su hermano Antonio después de años sin verlo. Él había tomado un camino diferente. El narco. Trabajaba para un cártel en Sinaloa, moviendo mercancía y resolviendo problemas para gente poderosa. «Hermana», le dijo Antonio esa noche, mientras fumaban en el balcón. «Te ves bien. Finalmente saliste del hoyo». «Todavía no del todo», admitió ella, bebiendo champán que sabía a promesas. «Pero estoy cerca. ¿Qué necesitas?» Y ahí, bajo las estrellas de una ciudad de México indiferente, Verónica le contó su plan. Un plan tan oscuro que hasta Antonio, acostumbrado a la violencia, se quedó callado por un momento. «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «Es una niña, Vero. Es un obstáculo», corrigió ella con frialdad. «Y los obstáculos se eliminan». Pasaron 6 meses de planeación meticulosa. Verónica se ofreció como voluntaria para acompañar la excursión escolar de Isabela a Cuernavaca. Era un viaje de 2 días a un museo y unas pirámides. Maximiliano, agradecido de que alguien de su confianza cuidara a su hija, aceptó encantado. El día del viaje, Isabela estaba emocionada. Llevaba su mochila rosa y el collar de luna creciente que su papá le había regalado en su último cumpleaños. «¿Lista, princesa?», preguntó Verónica con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Sí, papá dijo que me va a comprar un helado cuando vuelva si me porto bien». El autobús salió a las 8 de la mañana. Verónica se aseguró de sentarse junto a Isabela. A media mañana, le ofreció una limonada que había preparado especialmente. «Hace calor, ¿verdad? Toma, te va a refrescar». Isabela bebió sin sospechar nada. Media hora después, estaba profundamente dormida, cuando el autobús se detuvo para comer. Verónica inventó una excusa. Isabela no se sentía bien. Mejor llevarla de regreso a la Ciudad de México. El maestro encargado, confiando en ella, aceptó, pero Verónica no condujo hacia la Ciudad de México. Manejó hacia una carretera solitaria donde Antonio la esperaba con otro vehículo. Entre los dos movieron a la niña dormida a un coche viejo. Antonio había traído un cuerpo, una joven de la calle que había muerto por sobredosis, del tamaño aproximado de Isabela. «¿Estás lista para esto?», preguntó Antonio, con las llaves en la mano. Verónica asintió, aunque sentía las manos frías como hielo. Colocaron el cuerpo en el asiento del conductor, rociaron gasolina por todo el interior del coche y lo empujaron hacia un barranco. Antonio encendió el fuego con un trapo empapado en combustible. El vehículo explotó en una bola de fuego que se podía ver a kilómetros de distancia. Isabela seguía dormida en el otro coche, ajena a que acababan de falsificar su muerte. «¿Y ahora qué?», preguntó Verónica, mirando las llamas. «Ahora la llevamos al orfanato». Antonio tenía contactos con una red de tráfico de menores. Había un orfanato clandestino en Chalco, donde llevaban niños robados antes de venderlos o hacerlos desaparecer. El director, un hombre corrupto llamado Rogelio, no hacía preguntas si el precio era correcto. Llegaron al anochecer. Isabela empezaba a despertar, confundida y asustada. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz pastosa. «Quiero a mi papá. Tu papá está lejos», dijo Verónica con dureza. «Ahora esta es tu nueva casa». Le quitaron su mochila, su ropa bonita, sus zapatos de marca, le pusieron ropa vieja, sucia, le cortaron el cabello, pero Verónica olvidó algo en su prisa: el collar. La luna creciente seguía colgando del cuello de la niña. «Documentos nuevos», ordenó Antonio a Rogelio. «Nombre falso, edad falsa, como si nunca hubiera existido. Y si pregunta por su familia, es una niña», dijo Verónica con frialdad. «Los niños olvidan. Dale algo para que duerma unas semanas. Cuando despierte, no recordará nada claro». Esa noche, Verónica regresó a la Ciudad de México y actuó la mejor interpretación de su vida. Llamó a Maximiliano llorando, con la voz quebrada por el horror de lo que había presenciado. «Maximiliano, hubo un accidente terrible. El coche de Isabela se salió de la carretera, explotó. No pude hacer nada. Los siguientes días fueron un borrón de dolor». Maximiliano se derrumbó completamente.
El cuerpo estaba tan carbonizado que fue imposible identificarlo con certeza. Pero el coche era el correcto. La ropa, la ubicación, las autoridades declararon que Isabela Durán había muerto en un trágico accidente automovilístico. El funeral fue con ataúd cerrado. Maximiliano lloró sobre una caja que no contenía a su hija. Y Verónica estuvo ahí, siempre ahí, consolándolo, preparándole café, organizando su agenda, asegurándose de que comiera, siendo su único apoyo en el océano de su dolor. Pasaron años. Maximiliano se convirtió en una sombra de sí mismo. Trabajaba sin parar, sin vivir realmente. Y Verónica esperó, paciente como una araña. 5 años después de la muerte de Isabela, Maximiliano finalmente le propuso matrimonio. No por amor, sino por costumbre, porque ella estaba ahí, porque se había vuelto parte de su vida sin que él se diera cuenta. Verónica aceptó con lágrimas falsas y un corazón que celebraba triunfante. Lo había logrado. Era la señora Durán. Vivía en una mansión. Tenía cuentas bancarias que jamás imaginó, ropa de diseñador, joyas reales, respeto. Y Maximiliano nunca, jamás sospechó que la mujer que dormía a su lado cada noche era la misma que había destruido su vida. Pero en ese orfanato clandestino, una niña de 10 años despertó sin recuerdos claros, solo con fragmentos confusos de una vida anterior. La drogaron tanto en esas primeras semanas que su memoria se fragmentó como un espejo roto. Cuando el orfanato fue clausurado 2 años después por las autoridades, Isabela, ahora registrada como Renata Solís, fue transferida al orfanato oficial Santa María. Una cocinera llamada Luz se compadeció de ella y la llevó a su casa en Tepito. Y durante 15 años, nadie supo la verdad, nadie excepto Verónica y Antonio, que guardaron el secreto como si sus vidas dependieran de ello, porque así era, presente. Verónica miraba las fotos que su investigador le había traído. Renata en el camión, Renata entrando al edificio, Renata sonriendo, esa sonrisa. La misma sonrisa de la niña que había condenado a una vida de pobreza. Tomó su teléfono y marcó. Antonio. La niña sobrevivió, y Maximiliano la encontró. Del otro lado hubo un silencio pesado. ¿Qué quieres que haga? Verónica cerró los ojos. Había cruzado una línea oscura 15 años atrás, y ahora tendría que cruzarla de nuevo. Prepárate, si esto sale mal. Necesitaré salir del país rápido. Entendido. Colgó y se sirvió otro whisky. Sus manos ya no temblaban. Había demasiado en juego para tener miedo. Afuera, la ciudad brillaba indiferente, guardando secretos que pronto saldrían a la luz. El sobre Manila llegó un martes por la mañana. Maximiliano estaba solo en su oficina, como había planeado meticulosamente. Le había dicho a Renata que ese día trabajara desde casa, que organizara archivos digitales. Necesitaba estar completamente solo para este momento. Con manos temblorosas abrió el sobre. Dentro había un documento oficial del Laboratorio Genética Molecular de México, SAA. Sus ojos recorrieron las palabras técnicas, los números, los gráficos, hasta llegar a la conclusión final. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Conclusión: el señor Maximiliano Durán es el padre biológico de la señorita Renata Solís, con una certeza estadística superior al 99,9%. El documento cayó de sus manos. Maximiliano se dejó caer en su silla y por primera vez en 15 años lloró sin intentar contenerse. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo, lágrimas que empapaban su camisa de seda italiana. Isabela estaba viva, su pequeña estaba viva. Durante 15 años había visitado una tumba vacía, había llorado por una muerte que nunca ocurrió, había vivido en un infierno de culpa pensando que no la había protegido, pero estaba viva. Tomó el teléfono con dedos temblorosos y marcó al detective privado que había contratado 2 semanas atrás. «Señor Durán», contestó la voz profesional de Gustavo Reyes. «Gustavo, necesito que averigües todo sobre el accidente de mi hija. Quiero decir, el supuesto accidente. Quiero nombres, fechas, documentos, el cuerpo que encontraron, el médico forense, las personas que estaban en ese viaje, todo. ¿Sospecha que no fue un accidente? Sospecho que mi hija fue secuestrada y alguien muy cercano a mí falsificó su muerte». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Eso es muy grave, señor Durán. Si tiene razón, estamos hablando de múltiples delitos federales. Lo sé.
y voy a destruir a quien sea responsable. Colgó y se quedó mirando la ciudad a través de la ventana. En algún lugar ahí afuera, Renata, su Isabela, estaba cuidando de su abuela sin saber que su verdadero padre la había estado buscando toda su vida en la cara de cada niña que veía en la calle. Esa misma tarde, Gustavo llamó de vuelta. «Señor Durán, encontré algo». El médico forense que firmó el certificado de defunción de su hija, el doctor Arnulfo Carrillo, fue destituido 6 años después por falsificación de documentos en otro caso. Actualmente tiene una clínica ilegal en Nezahualcóyotl. Consígueme su dirección. Voy para allá. Señor, debería dejar que yo... Voy para allá, repitió Maximiliano con una voz que no admitía réplica. 1 hora después, Maximiliano entraba a una clínica sucia en una de las zonas más peligrosas de Neza. El doctor Carrillo, un hombre de 50 y tantos con el rostro marcado por el alcohol y las malas decisiones, palideció al verlo entrar con Gustavo y 2 guardaespaldas. «Señor Durán, tú firmaste el certificado de defunción de mi hija hace 15 años». Maximiliano sacó una fotografía de Isabela y la azotó sobre el escritorio mugriento. «Quiero saber quién te pagó para falsificarlo». «No sé de qué habla». Maximiliano se inclinó sobre el escritorio, con una furia contenida que hacía temblar su voz. «Mi hija está viva. Acabo de comprobarlo con ADN. Alguien falsificó su muerte y tú fuiste cómplice. Puedo destruirte completamente, o puedo hacer que las autoridades sean compasivas contigo. Tú decides». El doctor Carrillo se derrumbó. Tenía demasiado que perder y nada que ganar con el silencio. «Fue una mujer», susurró. «Me pagó 50,000 pesos. Dijo que el cuerpo era de una indigente que había muerto por sobredosis, que solo necesitaba el certificado para cobrar un seguro. Yo necesitaba el dinero. Mi esposa estaba enferma. ¿Cómo se llamaba la mujer? No me dijo su nombre, pero era elegante, 30 y tantos años, cabello oscuro, tenía acento del norte, creo, de Sinaloa tal vez». Maximiliano sintió cómo algo frío se instalaba en su estómago. «¿Tienes alguna forma de identificarla?» Me contactó por teléfono, pero... El doctor abrió un cajón con manos temblorosas. «Guardé esto, por si acaso». Sacó un sobre amarillento. Dentro había un comprobante bancario de la transferencia. El nombre de la cuenta: Verónica Salazar. El mundo de Maximiliano se detuvo. Verónica, su esposa, la mujer que había estado a su lado durante 15 años, la mujer que lo había consolado después de la muerte de Isabela, la mujer con quien se había casado pensando que al menos tendría compañía en su infierno. «No», susurró, «no puede ser». Pero todo empezó a encajar con una claridad aterradora. Verónica había sido voluntaria en ese viaje. Verónica había estado presente en el accidente. Verónica había aparecido como su ángel salvador, justo cuando más vulnerable estaba. Maximiliano salió de la clínica sin decir una palabra más. Gustavo le alcanzó en el coche. «¿Qué quiere que haga?» «Investiga todo sobre Verónica Salazar, su familia, su pasado, sus cuentas bancarias, todo, y encuentra el orfanato donde dejaron a mi hija». Los siguientes 3 días fueron los más largos de su vida. Gustavo trabajó día y noche, siguiendo cada pista, sobornando a quien fuera necesario, revisando archivos que debían estar destruidos. Finalmente, un viernes por la noche, Gustavo llegó a la mansión con una caja llena de documentos. «Lo tengo todo, señor Durán, y es peor de lo que imaginábamos». Le mostró todo. El orfanato clandestino en Chalco que había sido clausurado, el hermano de Verónica, Antonio Salazar, con múltiples vínculos al crimen organizado, transferencias de dinero sospechosas, testimonios de personas que trabajaron en el orfanato y recordaban a una niña que llegó dopada, sin papeles, con un collar de plata. «Hay más», dijo Gustavo, sacando otro documento. «Encontré al director del orfanato clandestino, Rogelio Méndez. Está en prisión por tráfico de menores. Accedió a declarar a cambio de reducción de sentencia. Confirma que Verónica Salazar y su hermano le llevaron a la niña hace 15 años». Maximiliano cerró los ojos, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en un cóctel tóxico en su pecho. «¿Dónde está Verónica ahora?» «En la casa. Llegó hace 1 hora». Maximiliano subió las escaleras hacia la habitación principal.
Verónica estaba frente al espejo, quitándose los aretes de diamantes que él le había regalado en su aniversario. «Cariño», dijo ella al verlo. «¿Qué tal tu día, Maximiliano?» Cerró la puerta con seguro. Verónica se volteó, y algo en su expresión la puso alerta. «Max, ¿qué pasa?» «Renata Solís», dijo él con voz peligrosamente calmada. «¿Te suena ese nombre?» Vio cómo ella palidecía por una fracción de segundo antes de recomponerse. «¿Es tu nueva asistente?» «No, es mi hija», dijo Maximiliano, sacando el resultado del ADN. «Es Isabela, y tú lo sabías». Verónica retrocedió un paso. Sus ojos calculaban rápidamente qué decir. «¿Cómo salir de esto?» «Estás loco. Isabela murió hace 15 años. Yo estuve ahí». «Max, vi el accidente». «Mentira». Maximiliano azotó los documentos sobre la cama. «Tengo el testimonio del médico forense que sobornaste. Tengo los registros del orfanato. Tengo testigos que te vieron llevar a mi hija. Tengo todo, Verónica, todo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Verónica lo miró fijamente, y algo en su rostro cambió. La máscara cayó. Ya no era la esposa preocupada. Era algo frío, calculador, peligroso. «Está bien», dijo con una calma escalofriante. «Sí, fui yo. Secuestré a tu preciosa Isabela y falsifiqué su muerte. ¿Y sabes qué? Lo volvería a hacer». Maximiliano sintió que las piernas le temblaban. «¿Por qué? Por dinero, por todo», escupió ella. «Por esta mansión, por esta vida, por el respeto que nunca tuve creciendo en la miseria de Neza. Tu hija era un obstáculo, y los obstáculos se eliminan. Eres un monstruo». Verónica se rió con amargura. «Soy una sobreviviente, y tú eras tan patético en tu dolor que ni siquiera te diste cuenta de cómo te manipulé durante años. Me necesitabas, me suplicabas sin saberlo. Vas a ir a la cárcel por el resto de tu vida». «Ah, sí». Verónica cruzó los brazos. «Adelante, denúnciame, pero entonces tu reputación quedará destruida». El poderoso empresario Maximiliano Durán, incapaz de proteger a su hija, tan tonto que se casó con su secuestradora. Tus negocios se irán al caño. Tus socios te abandonarán. «No me importa», dijo Maximiliano con una certeza absoluta. «Recuperé a mi hija. Eso es lo único que importa». Sacó su teléfono y marcó. «Gustavo, llama a la policía. Tengo la confesión grabada». Verónica miró hacia la esquina del cuarto y vio la pequeña cámara que Maximiliano había instalado. Su rostro se descompuso completamente. «No, no puedes. Ya lo hice». Media hora después, la policía entraba a la mansión. Verónica Salazar fue arrestada entre gritos y maldiciones, esposada como la criminal que siempre había sido. Maximiliano se quedó solo en la casa que ya no se sentía como hogar. Sosteniendo el dije de luna creciente que Renata le había prestado para las pruebas de ADN, mañana tendría que decirle la verdad. Mañana su hija sabría quién era realmente, y el mundo, por fin, volvería a tener sentido. Renata llegó a la oficina el lunes por la mañana con un café para Maximiliano, como hacía todas las mañanas, pero cuando abrió la puerta, lo encontró de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en la ciudad. Se veía diferente, más viejo, más cansado, como si hubiera envejecido 10 años en un fin de semana. «Buenos días». «Señor Durán», saludó ella dejando el café sobre el escritorio. «¿Está bien? ¿Se ve?» «Renata», la interrumpió él, volteándose. «Necesito hablar contigo. Siéntate. Por favor». Algo en su tono hizo que el corazón de Renata se acelerara. Se sentó en el sillón, apretando las manos sobre su regazo. «¿Hice algo mal? ¿Me va a despedir?» «No, no es eso». Maximiliano se sentó frente a ella, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. Es sobre quién eres realmente». Renata sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. «No entiendo». Maximiliano sacó un folder manila. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría. «Hace 4 semanas, cuando nos conocimos en ese camión, vi tu collar, el collar de luna creciente, y supe que era el mismo que yo le había regalado a mi hija Isabela en su 10º cumpleaños. Ya me lo había dicho, pero... Déjame terminar, por favor». Maximiliano sacó un documento. «Te tomé una muestra de ADN, sin tu permiso, lo sé. Fue desesperación,
Necesitaba saber si lo imposible era posible. Le extendió el papel. Renata lo tomó con manos temblorosas y leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Probabilidad de paternidad, 99,9%. Las palabras bailaban frente a sus ojos. No podía ser real. Esto no estaba pasando. No entiendo. ¿Qué significa esto? Significa que tú eres mi hija, Renata. Eres Isabela Durán. Nunca moriste en ese accidente hace 15 años. Fuiste secuestrada. La habitación comenzó a girar. Renata se aferró a los brazos del sillón, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No, eso es imposible. Yo soy Renata Solís, mi abuela. Tu abuela te rescató del orfanato donde te abandonaron. Pero antes de eso, tenías otra vida. Una vida conmigo. Maximiliano sacó fotografías. Una niña pequeña con el mismo rostro de Renata, los mismos ojos, la misma sonrisa, jugando en un jardín enorme, soplando velas en un pastel, abrazada a un hombre que era una versión más joven de Maximiliano. Esta eres tú, dijo él con voz quebrada. Esta es mi pequeña Isabela. Renata tocó las fotografías con dedos temblorosos. Algo en su interior reconocía esos lugares, esas escenas, fragmentos de sueños que siempre había creído inventados. ¿Quién?, susurró. ¿Quién me secuestró? Maximiliano cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. Mi esposa, Verónica. Ella orquestó todo, el secuestro, la muerte falsa, todo, para casarse conmigo, para quedarse con mi dinero. Su esposa. Renata se puso de pie de golpe, mareada. La señora que conocí, ella me robó mi vida. Sí, y está arrestada. La policía tiene toda la evidencia. Va a pagar por lo que hizo. Renata caminó hacia la ventana, necesitando aire aunque estuviera en el piso 20. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, confusión, miedo, dolor. Durante 15 años, dijo con voz temblorosa, viví creyendo que nadie me quería, que mis papás me habían abandonado. Pasé hambre. Vi a mi abuela matarse trabajando para que yo tuviera algo de comer. Y todo ese tiempo usted... ¿Tú estabas aquí? ¿Vivo? Yo pensaba que habías muerto. Maximiliano se acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Todos los días durante 15 años visité tu tumba. Hablaba contigo. Te pedía perdón por no haberte protegido. Si hubiera sabido que estabas viva, pero no lo sabías, explotó Renata, volteándose hacia él. Y yo no sabía que tenía un padre. No sé quién soy. Soy Renata. Soy Isabela. ¿Quién demonios soy? Se dejó caer en el suelo, abrazándose las rodillas, llorando con sollozos que sacudían todo su cuerpo. Maximiliano se arrodilló junto a ella, queriendo abrazarla pero sin atreverse a tocarla. Eres mi hija, susurró. Eso es lo único que importa. No. Renata lo miró con ojos rojos. No es lo único que importa, porque también soy la nieta de Doña Luz. Soy la chica de Tepito que vendía artesanías en la plaza. Soy la que limpiaba pisos de gente rica. Esa también soy yo. Y no sé cómo ser las dos al mismo tiempo. No tienes que elegir. Sí tengo que elegir, gritó ella. Porque si soy Isabela Durán, entonces toda mi vida fue una mentira. Todo lo que soy, todo lo que viví, fue el resultado de un crimen. ¿Cómo se supone que viva con eso? Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Necesito pensar. Necesito estar sola. Renata. Espera. No me llames Renata. Se volteó con furia. O tal vez sí. No lo sé. Ya no sé nada. Salió de la oficina corriendo, ignorando las miradas curiosas de otros empleados. Bajó 20 pisos por las escaleras porque no soportaba la idea de estar encerrada en un elevador. Corrió por las calles de Polanco sin dirección, llorando sin importarle quién la viera. Finalmente se detuvo en un parque. Se sentó en una banca y sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó el único número que conocía de memoria. «Mija», la voz de Doña Luz sonó preocupada. «¿Qué pasa? ¿Por qué lloras?» «Abue». Renata apenas podía hablar entre sollozos. «Necesito que vengas, por favor. Estoy en el Parque de los Venados. Necesito verte. Ya voy, mi niña, ya voy». 40 minutos después,
Doña Luz llegaba en taxi, un lujo que nunca se permitía, y encontraba a Renata hecha un ovillo en la banca. Se sentó a su lado y la abrazó sin hacer preguntas, como solo una madre sabe hacer. «¿Qué pasó, mija?». Entre lágrimas y palabras entrecortadas, Renata le contó todo: el ADN, Isabela Durán, el secuestro, Verónica, Maximiliano, todo. Doña Luz escuchó en silencio, acariciando el cabello de Renata como cuando era pequeña y tenía pesadillas. «Ay, mi niña», suspiró finalmente. «Siempre supe que venías de otro lugar. Eras muy educada, muy delicada para ser una niña de la calle, pero nunca imaginé esto. ¿Qué voy a hacer?». «Abue», Renata la miró con desesperación. «Si soy Isabela, tengo que vivir en ese mundo rico, aprender a ser alguien que no conozco, dejar atrás todo lo que fui. ¿Quién dijo eso? Es lógico. Isabela Durán no puede vivir en Tepito limpiando pisos». Doña Luz tomó el rostro de Renata entre sus manos arrugadas. «Escúchame bien, Renata Isabela, o como quieras llamarte. El dinero no define quién eres, ni el apellido, ni dónde vives. Tú eres quien tú decides ser. Puedes ser las dos. Puedes ser ninguna. Puedes inventarte de nuevo, pero no dejes que nadie, ni ese señor rico ni esa vieja loca que te hizo daño, te diga quién tienes que ser. Pero ¿y si él quiere que sea su hija perfecta? ¿Y si tengo que actuar como rica? Ese hombre lloró 15 años por ti. Creo que habías muerto. ¿Tú crees que le importa si hablas como de Tepito o como de Polanco? Solo quiere recuperar a su hija. Y su hija eres tú, tal como eres». Renata abrazó a su abuela, sintiendo cómo algo en su pecho se aflojaba un poco. «Te tengo miedo», admitió. «Miedo de que si acepto ser Isabela, te voy a perder a ti». «Ay, mija tonta». Doña Luz la apretó más fuerte. «Yo siempre voy a ser tu abuela, sangre o no sangre, papeles o no papeles. Tú eres mía y yo soy tuya. Eso no lo cambia ni Dios». Se quedaron así, abrazadas en esa banca de parque, mientras la ciudad seguía su ritmo frenético alrededor de ellas. Dos mujeres que habían sobrevivido lo imposible, unidas por un amor que ningún ADN podía medir. Finalmente, Renata se separó y limpió sus lágrimas. «Necesito hablar con él, con Maximiliano, con mi papá». Decir esa palabra se sintió extraño, ajeno, pero también, de alguna forma, correcto. «Ve», dijo Doña Luz, «yo te espero en casa. Y mija, recuerda, no tienes que decidir todo hoy. Dale tiempo al tiempo». Renata asintió y regresó a la oficina. Maximiliano seguía ahí, en el mismo lugar, como si no se hubiera movido. Al verla entrar, se puso de pie inmediatamente. «Perdón», dijo Renata, «por salir corriendo. No tienes nada que disculpar. Necesito tiempo», dijo ella con firmeza, «para procesar esto, para entender quién soy. Pero quiero intentarlo. Quiero conocer a Isabela, a la niña que fui. ¿Puedes tener paciencia conmigo?» Maximiliano cruzó la habitación y por primera vez abrazó a su hija, un abrazo que había esperado 15 años. «Todo el tiempo del mundo, mija, todo el tiempo del mundo». La noticia del arresto de Verónica Salazar sacudió a la alta sociedad mexicana como un terremoto. Los medios no tardaron en olfatear el escándalo. Esposa de magnate hotelero arrestada por secuestro. El caso que conmociona a México. Niña desaparecida hace 15 años aparece viva. Verónica Salazar, la mujer que engañó a todos. Maximiliano contrató al mejor equipo legal del país. No iba a dejar ningún cabo suelto. Verónica pagaría por cada segundo de sufrimiento que le causó a su hija. En su celda temporal en el reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla, Verónica mantenía la composición. Se había puesto su mejor traje antes del arresto. Se había maquillado perfectamente. Incluso ahora, tras las rejas, se negaba a verse derrotada. Cuando su abogado defensor, pagado con el dinero que Maximiliano le había dado durante su matrimonio, llegó a visitarla, ella lo recibió con una sonrisa fría. «Necesito que consigas una fianza. Y rápido. Señora Salazar, enfrenta cargos federales de secuestro calificado, falsificación de documentos oficiales, asociación delictuosa y ocultación de cadáver. No hay fianza posible». La sonrisa de Verónica se desvaneció. «Tiene que haber algo. Apelaciones,
tecnicismos legales, algo. La evidencia es abrumadora. El abogado revisó sus documentos. Tienen la confesión grabada en video, testimonios de testigos protegidos, registros bancarios que muestran los pagos al médico forense corrupto, declaraciones del director del orfanato clandestino, y su hermano Antonio fue arrestado ayer en Culiacán. Está cooperando con las autoridades a cambio de reducción de sentencia. Verónica se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con las palmas. ¿Antonio me traicionó? Su hermano declaró que usted planeó todo, que él solo siguió órdenes, entregó documentos, grabaciones, todo. El Ministerio Público tiene un caso sólido. Por primera vez en 15 años, Verónica sintió miedo real, no el miedo calculado que usaba para manipular, miedo genuino que le helaba las entrañas. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? El abogado la miró con expresión seria. Si es declarada culpable de todos los cargos, entre 30 y 40 años de prisión. Verónica se dejó caer en la silla. 40 años. Saldría como una anciana, si es que salía viva. Mientras tanto, en la oficina del agente del Ministerio Público Federal, el licenciado Roberto Montes revisaba el expediente más voluminoso que había manejado en años. Cada página era una pieza más del rompecabezas que mostraba la monstruosidad del crimen. Es un caso sólido, le dijo a Maximiliano durante una reunión. Pero necesitamos que su hija declare. Isabela es la víctima directa. Su testimonio es crucial. Maximiliano miró a Renata, que estaba sentada junto a él. Habían pasado 2 semanas desde la revelación, y ella todavía luchaba con su identidad, pero había aceptado participar en el proceso legal. ¿Qué necesitan que diga?, preguntó ella con voz temblorosa. No recuerdo mucho de cuando era niña. Precisamente eso, explicó el licenciado Montes. El hecho de que no recuerde demuestra el trauma causado por las drogas que le administraron. Tenemos reportes médicos del orfanato que muestran que llegó en estado de sedación prolongada. Eso es tortura a un menor. Renata sintió un escalofrío. Cada nueva información sobre lo que le habían hecho era como recibir una puñalada. Lo haré, dijo finalmente. Quiero que pague por todo. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas con fiscales y sesiones con un psicólogo forense que evaluó el daño psicológico causado por el secuestro. Cada sesión era agotadora, pero Renata se mantuvo firme. Doña Luz también fue citada como testigo. Declaró sobre el estado en que encontró a Renata en el orfanato. Confundida, asustada, sin memoria clara de su pasado, aferrándose a ese collar de plata como si fuera lo único real en el mundo. Esa niña estaba rota, declaró Doña Luz con lágrimas. Le tomó años volver a confiar en alguien, años en los que yo me preguntaba quién le había hecho tanto daño. Ahora lo sé, y espero que esa mujer se pudra en la cárcel. El doctor Arnulfo Carrillo, el médico forense corrupto, también testificó. A cambio de inmunidad parcial, entregó todos los detalles, cómo Verónica lo contactó, cuánto le pagó, cómo falsificó el certificado de defunción, usando el cuerpo de una joven sin identificar. Me dijo que era para un fraude de seguros, declaró él. Nunca imaginé que se trataba de secuestrar a una niña y hacerla desaparecer. Rogelio Méndez, el director del orfanato clandestino, declaró desde prisión. Su testimonio fue escalofriante. La trajeron dopada, casi inconsciente. El hombre que la acompañaba señaló una foto de Antonio Salazar. Me pagó 50,000 pesos por mantenerla sedada durante un mes. Dijo que así olvidaría su vida anterior. Cuando despertó, no recordaba su nombre real, ni dónde vivía. Nada. Fue fácil darle una nueva identidad. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd legal de Verónica. Mientras tanto, los medios de comunicación no dejaban de hablar del caso. Programas de noticias, revistas, periódicos. Todos querían una entrevista con Maximiliano o con Renata. Ambos se negaron rotundamente. No es un espectáculo, le dijo Maximiliano a su equipo de relaciones públicas. Es la vida de mi hija. Pero la presión mediática era intensa. Reporteros acampaban frente al edificio de oficinas, frente a la casa en Tepito donde vivía Doña Luz, incluso frente al reclusorio donde estaba Verónica. Una tarde, un reportero logró acercarse a Renata cuando salía de una sesión con el psicólogo forense. Señorita Durán, ¿cómo se siente al saber que la mujer que arruinó su vida finalmente será castigada? Renata se detuvo, mirando directamente a la cámara.
Me siento vacía, dijo con honestidad brutal, porque ninguna condena me va a devolver los 15 años que perdí. Ningún juicio va a borrar las noches que pasé con hambre. Ninguna sentencia va a curar el daño. Pero al menos sé que ella no podrá hacerle esto a nadie más. El video se volvió viral. Millones de personas vieron los ojos cansados de Renata, su dolor genuino, su fortaleza. De repente, no era solo una noticia, era una persona real con un sufrimiento real. La opinión pública se volcó completamente en su contra de Verónica. En las redes sociales, el hashtag Justicia para Isabela se convirtió en tendencia. Había manifestaciones frente al tribunal exigiendo la máxima condena. Finalmente, 3 meses después del arresto, llegó el día del juicio. La sala estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, activistas de derechos de los niños. Todos querían presenciar cómo caía una de las criminales más despreciadas del momento. Verónica entró esposada, vestida con el uniforme beige del reclusorio. Ya no quedaba nada de la mujer elegante que había sido. Su cabello estaba descuidado, su rostro demacrado, sus ojos hundidos. Maximiliano estaba sentado en primera fila, con Renata a su lado y Doña Luz del otro, las 3 generaciones de una familia destrozada y reconstruida. El juez, un hombre de 60 años con fama de ser implacable con crímenes contra menores, revisó los expedientes con expresión seria. Verónica Salazar, comenzó, está acusada de secuestro calificado, falsificación de documentos oficiales, asociación delictuosa con el crimen organizado y ocultación de persona. ¿Cómo se declara? Verónica miró a su abogado, quien asintió levemente. Culpable, susurró. Un murmullo recorrió la sala. Había aceptado su culpabilidad, probablemente en un intento de obtener una sentencia menor. Durante las siguientes horas, la fiscalía presentó cada pieza de evidencia, cada testimonio, cada documento, la reconstrucción completa de 15 años de mentiras. Cuando le tocó el turno a Renata de testificar, caminó al estrado con la cabeza en alto. Ya no era la chica asustada de hace 3 meses, era una sobreviviente. ¿Qué le gustaría decirle al tribunal?, preguntó el fiscal. Renata miró directamente a Verónica. Durante 15 años viví sin saber quién era. Viví pobre, hambrienta, asustada. Vi a mi abuela, señaló a Doña Luz, matarse trabajando para darme de comer. Todo porque esta mujer decidió que mi vida valía menos que su ambición. No hay castigo en este mundo que sea suficiente para lo que hizo, pero espero que cada día que pase en prisión, recuerde la cara de la niña a la que destruyó. El silencio en la sala era absoluto. Verónica mantuvo la mirada baja durante todo el juicio. No mostró remordimiento, no lloró, simplemente estaba vacía. Finalmente, después de 2 días de deliberación, el juez dictó sentencia. Verónica Salazar, por los delitos comprobados, la condenó a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. 35 años. Verónica cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, miró una última vez a Maximiliano. En sus ojos no había súplica, solo odio puro. Esto no termina aquí, murmuró mientras se la llevaban. Pero sí terminaba. La justicia, lenta pero segura, había llegado. El Tribunal Federal Penal estaba rodeado de vallas metálicas y decenas de policías antimotines. Afuera, cientos de personas se habían congregado con pancartas. Justicia para Isabela, las niñas no se tocan, cadena perpetua para Verónica. El caso había tocado una fibra sensible en todo México. No era solo sobre Isabela, era sobre todas las niñas desaparecidas, todas las familias rotas. Renata llegó temprano, acompañada por Maximiliano y Doña Luz. Los 3 vestían de negro, como si fueran a un funeral. En cierto sentido, lo era. El funeral de la vida que Verónica había construido sobre mentiras. ¿Estás lista, mija?, preguntó Maximiliano, tomando su mano. No, admitió Renata, pero lo haré de todas formas. Dentro de la sala, el ambiente era denso. Los periodistas llenaban los asientos destinados a la prensa. Las cámaras estaban prohibidas por orden del juez, pero los reporteros tomaban notas frenéticamente, capturando cada detalle para sus crónicas. Verónica fue escoltada al estrado de los acusados. Las cadenas en sus muñecas,
Tintineaban con cada movimiento. Ya no llevaba trajes de diseñador. El uniforme beige del reclusorio la hacía ver pequeña, ordinaria. Todo el glamour que había construido durante años se había evaporado. El juez Arturo Maldonado, conocido por su dureza en casos de crímenes contra menores, golpeó el martillo. Damos inicio al juicio contra Verónica Salazar Méndez, acusada de secuestro calificado, falsificación de documentos oficiales, asociación delictuosa, ocultación de persona y tortura. Fiscal, puede proceder. La fiscal federal, licenciada Patricia Ramírez, una mujer de 50 años con 30 de experiencia, se puso de pie. Su reputación era legendaria. Nunca había perdido un caso de esta magnitud. Su señoría, miembros del jurado, lo que presenciarán hoy no es solo un crimen, es una conspiración fríamente calculada que destruyó a una familia completa. Voy a demostrar que la acusada, Verónica Salazar, secuestró a una niña de 10 años, falsificó su muerte, la mantuvo drogada en un orfanato ilegal, y todo con el único propósito de casarse con un hombre rico. Proyectó en una pantalla la cronología completa, fotos de Isabela niña, el supuesto accidente, el certificado de defunción falso, los registros del orfanato, cada pieza del rompecabezas colocada meticulosamente. Durante 15 años, continuó la fiscal, esta mujer vivió una vida de lujo construida sobre el sufrimiento de una niña inocente. Pero las mentiras tienen patas cortas, y finalmente, la verdad salió a la luz. El primer testigo fue el doctor Arnulfo Carrillo, el médico forense corrupto. Entró cabizbajo, con las manos esposadas. «Doctor Carrillo», dijo la fiscal, ¿puede explicarle al tribunal cómo conoció a la acusada? Me llamó por teléfono en mayo de 2010. Su voz temblaba. Dijo que necesitaba un favor. Me ofreció 50,000 pesos por firmar un certificado de defunción falso. ¿Y usted aceptó? Sí. Mi esposa estaba enferma. Necesitaba el dinero. Lágrimas corrían por su rostro. Nunca imaginé que era para ocultar el secuestro de una niña. ¿Qué le dijo exactamente la señora Salazar? Que el cuerpo era de una indigente sin identificar, que solo necesitaba el certificado para un fraude de seguros. Yo hice el certificado sin hacer más preguntas. Verónica lo miraba con odio desde su lugar. Su abogado defensor, el licenciado Morales, intentó desacreditar el testimonio. ¿No es cierto que usted aceptó testificar a cambio de reducción de sentencia en su propio caso de corrupción? Sí, pero eso no cambia lo que hice, ni lo que ella me pidió hacer. El siguiente testigo fue Antonio Salazar, hermano de Verónica, traído desde el penal de máxima seguridad donde esperaba su propia sentencia. Entró con grilletes en los pies, escoltado por 4 guardias. «Señor Salazar», dijo la fiscal, ¿puede describir su participación en el secuestro de Isabela Durán? Antonio evitó mirar a su hermana. Mi hermana me contactó en abril de 2010. Me dijo que necesitaba deshacerse de una niña, que era hija de su jefe, y que si la niña desaparecía, ella podría casarse con él. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el martillo exigiendo silencio. ¿Y usted qué hizo? Conseguí un cuerpo. Una muchacha que había muerto por sobredosis en Tepito. La llevamos a la carretera de Cuernavaca y armamos el escenario del accidente. Quemamos el coche con el cuerpo dentro. ¿Y qué pasó con Isabela? La drogamos y la llevamos a un orfanato clandestino en Chalco. Le pagamos al director para que la mantuviera sedada durante semanas. Cuando despertó, ya no recordaba quién era. Renata apretó la mano de Maximiliano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Escuchar los detalles de su propio secuestro era como revivir una pesadilla que no sabía que había tenido. ¿Por qué está testificando contra su propia hermana?, preguntó el abogado defensor en su contrainterrogatorio. Porque lo que hicimos estuvo mal. Antonio miró directamente a Verónica. Y porque ella me dejó solo cuando me arrestaron. Ni siquiera intentó ayudarme. Solo le importaba salvar su pellejo. Verónica lo fulminó con la mirada, pero no dijo nada. El tercer testigo fue Rogelio Méndez, el director del orfanato clandestino. Su testimonio fue el más perturbador. Trajeron a la niña inconsciente, relató. Me pagaron para mantenerla sedada. Le inyectábamos un cóctel de benzodiazepinas cada 6 horas durante casi un mes completo drogando a una niña de 10 años.
La fiscal dejó que la información penetrara. ¿Qué efectos tuvo eso? Amnesia temporal, confusión. Ella despertó sin saber dónde estaba ni quién era. Le dimos documentos falsos. La registramos como Renata Solís, huérfana sin familia conocida. Renata sintió náuseas. Le habían robado su memoria. Le habían robado su identidad. Le habían robado su infancia completa. Doctora Mendoza, llamó la fiscal a su siguiente testigo, una neuróloga del Hospital General. ¿Puede explicar al tribunal los efectos a largo plazo de drogar a una niña durante un mes? La doctora ajustó sus lentes. Las benzodiazepinas en dosis altas causan amnesia anterógrada y retrógrada en una niña de 10 años, cuyo cerebro aún está en desarrollo. Los efectos son devastadores. Pueden borrar recuerdos completos, causar daño cognitivo permanente, trastorno de estrés postraumático severo. Ha examinado a Isabela Durán. Sí, presenta signos claros de amnesia traumática inducida químicamente. Sus recuerdos anteriores a los 10 años están fragmentados. Probablemente nunca recupere muchos de ellos por completo. Maximiliano cerró los ojos, sintiendo cómo la culpa lo aplastaba. Su hija había sido torturada química y psicológicamente durante un mes, y él no había podido protegerla. Llegó el momento que todos esperaban. El testimonio de Renata. Caminó hacia el estrado con pasos firmes. Aunque por dentro temblaba, juró decir la verdad con la mano sobre la Constitución. Señorita Durán, comenzó la fiscal con suavidad, ¿puede contarnos qué recuerda de su infancia antes de los 10 años? Renata respiró profundo. Fragmentos. Recuerdo una casa grande, el olor a gardenias, una voz de hombre llamándome princesa. Recuerdo música clásica, pero todo está borroso, como ver a través de un vidrio empañado. Durante años pensé que eran sueños inventados. Ahora sé que eran recuerdos reales que me robaron. ¿Qué recuerda del día que despertó en el orfanato? Estaba asustada. No sabía dónde estaba. Una señora me dijo que me llamaba Renata, que no tenía familia. Me dolía mucho la cabeza. Todo me daba vueltas. Me sentía perdida, como si hubiera olvidado algo importante, pero no supiera qué. ¿Puede mirar a la acusada y decirnos qué siente hacia ella? Renata volteó hacia Verónica. Se miraron directamente a los ojos. Pena, dijo Renata finalmente. Pena porque tuvo que destruir a una niña para sentirse valiosa. Pena porque nunca será feliz, ni en prisión ni fuera de ella, porque tiene que vivir sabiendo lo que hizo, y eso es peor que cualquier sentencia. Verónica palideció, pero mantuvo el rostro impasible. El abogado defensor intentó desacreditar a Renata. No es cierto que antes de descubrir su verdadera identidad, usted trabajaba como empleada doméstica. ¿No es conveniente aparecer ahora como heredera de una fortuna? Renata lo miró con desprecio. Mi abuela y yo éramos pobres, pero nunca nos faltó dignidad. No necesito la fortuna de mi padre para tener valor como persona, pero sí necesito justicia y verdad. Finalmente, llegó el momento de la sentencia. El juez revisó todos los documentos, todas las evidencias. La sala estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Verónica Salazar Méndez. La voz del juez retumbó. Después de revisar exhaustivamente la evidencia presentada, este tribunal la encuentra culpable de todos los cargos. Su crimen no fue un acto impulsivo, fue una conspiración fría, calculada, que destruyó a una familia completa y torturó a una niña inocente. Hizo una pausa. La sentenció a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, deberá pagar una indemnización de 50 millones de pesos a la víctima. Se le prohíbe acercarse a cualquier miembro de la familia Durán por el resto de su vida. El martillo cayó. Verónica cerró los ojos. 35 años. Tendría 77 cuando saliera, si es que salía viva. La llevaron esposada fuera de la sala. Al pasar junto a Maximiliano, se detuvo. Valió la pena, susurró con veneno. Aunque sea por algunos años. Fui la señora Durán. Viví la vida que merecía, y ahora vas a vivir la vida que ganaste, respondió Maximiliano con frialdad. Adiós, Verónica. Espero nunca volver a verte. Afuera, una multitud celebraba. Justicia se había hecho. No perfecta, nunca perfecta. Pero justicia al fin. Los meses siguientes al juicio fueron un proceso lento de sanación.
No había manual de instrucciones para reconstruir una relación padre-hija después de 15 años de separación forzada, pero Maximiliano y Renata, porque ella había decidido mantener ese nombre junto con Isabela, lo intentaban día a día. La primera sesión de terapia familiar fue incómoda. La doctora Silvia Cortés, una psicóloga especializada en trauma y reencuentros, los recibió en su consultorio luminoso de la Condesa. No hay prisa, les dijo desde el principio. La sanación no tiene calendario. Algunos días avanzarán, otros retrocederán. Y está bien. Maximiliano se sentó en el sofá de cuero, con las manos entrelazadas, nervioso como un adolescente en su primera cita. No sé cómo ser padre, admitió con voz quebrada. Perdí 15 años. Me perdí tu adolescencia, tus primeros amores, tus sueños. ¿Cómo recupero eso? No lo recuperas, dijo Renata con suavidad, porque ese tiempo se fue, pero podemos construir algo nuevo, algo diferente. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Maximiliano con lágrimas en los ojos. Dime qué necesitas y te lo daré. Renata pensó cuidadosamente antes de responder. Necesito que me conozcas, no a la Isabela que perdiste, a la Renata que soy ahora. Somos la misma persona, pero también somos diferentes, y necesito que esté bien ser diferente. Fue el primer paso de muchos. Maximiliano le mostró la habitación que había mantenido intacta durante 15 años, la recámara de Isabela, exactamente como la había dejado el día de su secuestro. Muñecas en los estantes, libros infantiles, un piano pequeño cubierto de polvo, ropa que ya no le quedaría. Renata entró lentamente, tocando cada objeto como si fuera sagrado, o tal vez peligroso. ¿Qué sentías al entrar aquí?, preguntó en voz baja. Dolor, admitió Maximiliano, pero también cercanía. Era el único lugar donde todavía podía sentir que eras real, que habías existido. Renata se sentó en la pequeña cama con dosel rosa. ¿Puedo redecorarlo?, preguntó tímidamente. No para borrar a Isabela, sino para que sea un espacio donde Renata también pueda vivir. Puedes hacer lo que quieras. Maximiliano se sentó junto a ella. Esta es tu casa ahora. Semanas después, contrataron un decorador. Renata eligió colores terrosos, arte moderno, estantes para sus libros. Mantuvieron el piano y algunas fotos de Isabela niña, pasado y presente conviviendo en el mismo espacio. La transición no fue fácil. Renata seguía viviendo con Doña Luz en Tepito, yendo a la mansión solo los fines de semana. Se sentía atrapada entre dos mundos que parecían incompatibles. No pertenezco a ningún lado, le confesó a la doctora Cortés. En Tepito, la gente me mira diferente ahora. La rica, me dicen. Pero en las lomas tampoco encajo. Los amigos de mi papá me ven como una curiosidad, la hija perdida que apareció de la nada. ¿Y dónde te sientes más tú misma?, Renata lo pensó. Con mi abuela y con mi papá cuando estamos solos, sin todo el ruido exterior. Entonces empieza ahí. Construye desde lo que se siente auténtico. Maximiliano tomó una decisión importante: trasladar a Doña Luz a la mansión, no como empleada, sino como familia. Usted salvó a mi hija cuando yo no pude, le dijo a la anciana, tomando sus manos arrugadas. Me la cuidó, la amó, le dio todo aunque no tenía nada. Nunca podré pagarle eso, pero puedo ofrecerle un hogar donde no tenga que preocuparse por dinero o salud nunca más. Doña Luz lloró en silencio. No fue por dinero que la crié. Señor Durán, lo sé, por eso quiero hacerlo, porque usted es su abuela, y eso la hace mi familia también. La mudanza fue emotiva. Doña Luz dejaba atrás el cuartito de Tepito donde había vivido toda su vida. Renata la ayudó a empacar, encontrando tesoros escondidos, fotos de ella pequeña, dibujos infantiles. El primer dije que Renata había hecho con sus propias manos. ¿Te arrepientes, abue?, preguntó Renata, ¿de haberme llevado a tu casa aquel día? Doña Luz la abrazó fuerte. Eres lo mejor que me pasó en la vida. Mija, no cambiaría ni un solo momento. En la mansión, Maximiliano le había preparado una suite completa en la planta baja, con baño adaptado, jardín privado y todos los lujos que nunca había tenido. Doña Luz se sentía abrumada. Es demasiado, señor Durán. Es apenas suficiente, corrigió él. Y por favor, dígame, Maximiliano, somos familia, con Doña Luz viviendo en la mansión.
Renata finalmente se mudó por completo. Fue extraño al principio. Tener su propia recámara enorme, baño privado, closet del tamaño del cuarto donde había vivido en Tepito. Una noche, no pudo dormir. Bajó a la cocina por un vaso de agua y encontró a Maximiliano sentado en la sala oscura, mirando por la ventana. «¿No puedes dormir tampoco?», preguntó ella. «Tengo miedo», admitió él. «Miedo de despertar y descubrir que esto es un sueño, que sigues perdida». Renata se sentó junto a él. «Estoy aquí, soy real, lo sé, pero durante 15 años soñé con este momento, y ahora que está aquí, no sé qué hacer con él». «¿Qué hacías con Isabela antes, cuando era niña?». Maximiliano sonrió con nostalgia. Le enseñaba a tocar el piano. Leíamos cuentos antes de dormir. Los domingos hacíamos panqueques horribles que terminábamos tirando a la basura. ¿Todavía sabes hacer panqueques horribles, Maximiliano?». La miró sorprendido. «Supongo que sí. Pues mañana es domingo. A la mañana siguiente, los tres, Maximiliano, Renata y doña Luz, se reunieron en la cocina. Maximiliano sacó ingredientes, siguiendo una receta que recordaba de memoria. Los panqueques salieron quemados, crudos por dentro y con grumos. Los tres rieron hasta que les dolió el estómago. Era el primer momento de felicidad genuina en 15 años. Las semanas se convirtieron en meses. Renata retomó las clases de piano que Isabela había abandonado. Sus dedos recordaban melodías que su mente había olvidado. Chopin, especialmente. Cada nota era un recuerdo recuperado. Maximiliano la escuchaba tocar durante horas, con los ojos cerrados, sintiendo cómo su hija, ambas versiones de ella, regresaba poco a poco, pero Renata no quería solo ser la heredera mimada. Tenía una misión. «Quiero crear una fundación», le dijo a Maximiliano un día durante el desayuno. «Para ayudar a niños como yo, niños perdidos, olvidados, atrapados en el sistema». «¿Qué tienes en mente?». «La Fundación Luna Creciente», explicó con ojos brillantes. «Para reformar el sistema de orfanatos, para combatir el tráfico de menores, para asegurar que ningún niño pase por lo que yo pasé». Maximiliano sintió un orgullo inmenso. «Te voy a apoyar en todo. ¿Cuánto necesitas?». No quiero que sea tu proyecto. Quiero que sea nuestro. Trabajemos juntos». Y así lo hicieron, padre e hija, lado a lado, creando algo hermoso del horror que habían vivido. La Fundación Luna Creciente abrió 6 meses después del juicio. Su primera acción fue auditar todos los orfanatos del país, cerrando los que operaban irregularmente y reformando los demás. Contrataron psicólogos, trabajadores sociales, maestros especializados. Renata se involucró personalmente, visitando orfanatos, hablando con niños, escuchando sus historias. Cada niño que ayudaba era una pequeña victoria contra Verónica, contra el sistema corrupto, contra todo lo que había tratado de destruirla. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de la fundación, Maximiliano la observó trabajar. Su hija, porque ya la veía completamente como su hija, era fuerte, compasiva, resiliente, todo lo que Isabela había sido de niña, multiplicado por todo lo que Renata había aprendido sobreviviendo. «Estoy orgulloso de ti», dijo de repente. Renata levantó la vista, sorprendida. «¿Por qué? ¿Por quién eres? ¿Por cómo sobreviviste? ¿Por cómo estás convirtiendo tu dolor en algo que ayuda a otros?». Renata sintió lágrimas en los ojos. «A veces siento que sigo perdida, que no sé quién soy realmente. Eres exactamente quien necesitas ser». Maximiliano tomó su mano. «Eres Isabela, la niña que amé desde el momento en que nació. Y eres Renata, la mujer increíble que sobrevivió a lo imposible. Eres ambas, y eres perfecta tal como eres». Por primera vez en su vida, Renata sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no en Tepito ni en las lomas, no como Isabela ni como Renata, en el amor de las personas que la habían cuidado, en la memoria de quien había sido, en la fuerza de quien se había convertido. Era suficiente, más que suficiente, era todo. Un año después del juicio, la Ciudad de México despertó con un cielo despejado, algo raro para noviembre. Renata se levantó temprano, sintiendo un nudo en el estómago. Hoy era un día importante, un día de cierre y de nuevos comienzos. Se vistió con cuidado,
Un vestido sencillo color marfil, el collar de luna creciente que nunca se quitaba, y zapatos cómodos. Doña Luz la esperaba en el desayunador, ya preparada también. «¿Lista, mija?», preguntó la anciana tomando su mano. «Creo que sí». Renata sonrió, aunque le temblaban un poco las manos. «Es extraño. Tantas veces pasé por ese cementerio sin saber que había una tumba con mi nombre». Maximiliano entró a la cocina, también vestido formalmente pero sin corbata. Se había vuelto más relajado en los últimos meses, menos el empresario severo y más el padre que trataba de recuperar el tiempo perdido. «El jardinero ya llevó las rosas», dijo. «Todo está listo». Los tres subieron al coche. El trayecto al Panteón Jardín fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Renata miraba por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba, las calles que había caminado vendiendo artesanías, los edificios que había limpiado, el parque donde había jugado de niña sin saber que tenía otra vida esperándola. Al llegar al cementerio, un pequeño grupo ya los esperaba. Estaban Gustavo Reyes, el detective que había ayudado a descubrir la verdad, la doctora Cortés, su terapeuta, algunos empleados leales de Maximiliano que habían conocido a Isabela de niña, y para sorpresa de Renata, 3 jóvenes que ella había ayudado a través de la Fundación Luna Creciente. «Quisimos venir», dijo Ana, una chica de 16 años que había sido rescatada de un orfanato clandestino, «porque usted nos dio esperanza, y queríamos estar aquí cuando cerrara este capítulo». Renata las abrazó, con lágrimas en los ojos. Caminaron juntos hacia la tumba. Era un lugar hermoso, bajo un sauce llorón, con vista a las montañas. Durante 15 años, Maximiliano había venido aquí cada domingo a hablarle a una hija que no estaba muerta, a pedirle perdón por no haberla protegido, a prometerle que nunca la olvidaría. La lápida decía: «Isabela Durán Mendoza, 2000-2010, nuestra princesa eterna, demasiado pura para este mundo». Renata se arrodilló frente a ella, tocando las letras grabadas en mármol. «Es raro», dijo en voz baja, «ver tu propio nombre en una tumba». Maximiliano se arrodilló junto a ella. «Durante años le hablé a esta piedra pensando que estabas debajo. Le conté todo, mis días, mis fracasos, cuánto te extrañaba, y ahora estás aquí, a mi lado, viva y real». «¿Qué le decías?» «Que lo sentía, que había fallado como padre, que daría todo por cambiar aquel día». Renata tomó su mano. «No fallaste, fuiste víctima de alguien malvado, igual que yo. Pero ya no somos víctimas, ¿verdad? Somos sobrevivientes». Los jardineros habían transformado el espacio alrededor de la tumba, donde antes solo había césped. Ahora crecía un jardín de rosas blancas, símbolo de nuevos comienzos, cientos de rosas que se mecían con la brisa suave de noviembre. Maximiliano sacó un sobre de su saco. Dentro había una carta que había escrito la noche anterior. «¿Puedo leerla?», preguntó a Renata. «Claro», con voz temblorosa. Maximiliano leyó: «Querida Isabela, durante 15 años vine a este lugar a hablarte, a pedirte perdón, a decirte cuánto te extrañaba, pero hoy vengo a decirte adiós, no porque te haya olvidado, sino porque finalmente entiendo que nunca te fuiste realmente. Estabas ahí, en Tepito, sobreviviendo, creciendo, convirtiéndote en una mujer increíble, que yo no pude ver pero que el destino me devolvió. Te fuiste como Isabela, mi princesa de 10 años, y regresaste como Renata, una mujer fuerte que me enseña cada día lo que significa la resiliencia. Eres ambas, y eres ninguna. Eres simplemente mi hija, y eso es más de lo que nunca me atreví a soñar. Gracias por regresar a mí, gracias por perdonarme, gracias por darme una segunda oportunidad. Esta tumba ya no guardará tristeza, ahora guardará rosas y esperanza, porque tú estás viva, y mientras estés viva, yo también lo estoy. Te amo, mija. Siempre, tu papá». No había un ojo seco entre los presentes. Doña Luz sollozaba en brazos de Ana. Gustavo se limpiaba discretamente las lágrimas. La doctora Cortés sonreía con tristeza profesional, que no lograba ocultar su emoción. Renata también sacó un papel. Lo había escrito esa madrugada, cuando no podía dormir. «Mi turno», dijo levantándose. «Querida Isabela, no te conozco bien. Mis recuerdos de ti son fragmentos, sombras, sensaciones.
Recuerdo el olor a gardenias, una voz llamándome princesa, música de piano, pero nada completo. Durante años pensé que eras un sueño, alguien que inventé para llenar el vacío de no saber de dónde venía, pero eras real, fuiste real, y aunque te quitaron tu vida, tu identidad, tu infancia, algo de ti sobrevivió en mí, tu amor por la música, tu bondad, tu fuerza. Verónica pensó que podía destruirte, pero no pudo, porque tú seguiste viviendo en cada decisión que tomé, en cada vez que ayudé a alguien, en cada momento en que elegí ser fuerte. Hoy no vengo a despedirme de ti, vengo a integrarte, a aceptar que soy tú y soy yo, que somos la misma persona en dos capítulos diferentes, y que ambas merecemos vivir. Gracias por no rendirte, gracias por seguir ahí, esperándome. Te llevo en mi corazón, siempre, con amor. Renata. Doblaron las cartas y las enterraron junto a las raíces de las rosas blancas. Un ritual simbólico, enterrando el dolor pero manteniendo el amor. ¿Vamos a dejar la tumba aquí?, preguntó Renata. Podemos cambiar la inscripción si quieres, sugirió Maximiliano. O dejarla como está, como un recordatorio de lo que superamos. Renata miró la lápida por largo rato. Dejémosla. Pero agreguemos algo. 2 semanas después, la lápida tenía una nueva inscripción debajo. No moriste, renaciste. 2010-2025. La vida continuó, como siempre lo hace. La Fundación Luna Creciente creció exponencialmente. En su primer año, rescataron a 43 niños de situaciones de tráfico o maltrato, reformaron 12 orfanatos, capacitaron a cientos de trabajadores sociales, y cada niño salvado era una victoria contra la oscuridad. Renata se convirtió en la cara pública de la fundación. Daba conferencias, aparecía en medios, contaba su historia una y otra vez, no porque fuera fácil, sino porque era necesario. Cada vez que hablaba, otro niño perdido encontraba esperanza. Maximiliano redujo su carga de trabajo en el imperio hotelero para pasar más tiempo con su hija. Aprendió a escucharla realmente, a conocer sus sueños, sus miedos, sus gustos. No la Isabela que recordaba, sino la Renata que tenía frente a él. Descubrió que le gustaba el café extremadamente dulce, algo que Isabela odiaba, que prefería películas de acción a las románticas, que tocaba el piano con pasión pero cantaba horrible, que tenía un sentido del humor sarcástico que venía de años sobreviviendo en las calles. La conoció, verdaderamente. Doña Luz floreció en la mansión, con acceso a los mejores médicos y tratamientos. Su salud mejoró notablemente. Plantó un huerto en el jardín donde cultivaba cilantro, tomates y chiles. La cocina se llenó del olor a comida casera que hacía sentir a Renata en casa. Una noche, los 3 cenaban juntos en el comedor que antes parecía demasiado grande y vacío. Ahora se sentía perfecto, completo. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó Renata de repente. Miércoles, respondió Maximiliano, confundido. Es el aniversario, dijo ella con una sonrisa. Hace exactamente 1 año que nos conocimos en ese camión. Hace 1 año que me pagaste el pasaje y todo cambió. Maximiliano dejó el tenedor, recordando aquel momento. La desesperación de verla, el collar, la imposible esperanza. Mejor decisión que tomé en mi vida. La mía también, admitió Renata, aunque al principio pensé que eras un señor raro. Los 3 rieron. Era una risa fácil, cómoda, la risa de una familia que finalmente había encontrado su lugar. Después de cenar, Renata tocó el piano. Chopin, como siempre. Maximiliano y Doña Luz escuchaban desde el sofá, tomados de la mano en un gesto de respeto mutuo y cariño genuino. Cuando terminó la pieza, Renata cerró la tapa del piano suavemente y tocó el collar en su cuello. La luna creciente brillaba bajo la luz de la lámpara. ¿Sabes qué significa este dije?, preguntó a Maximiliano. ¿Por qué una luna creciente? Porque cuando naciste, explicó él con voz emocionada, había luna creciente en el cielo. Tu mamá dijo que eras nuestra promesa de que las cosas siempre podían crecer, brillar más, que lo oscuro siempre da paso a la luz. Renata sonrió, sintiendo cómo algo en su pecho se acomodaba perfectamente en su lugar. Tenía razón. Esa noche, parada en el balcón de su habitación,
Renata miró la ciudad extendida bajo las estrellas. En algún lugar allá abajo estaba Tepito, donde había crecido, donde había aprendido a ser fuerte, donde había descubierto quién era cuando nadie le decía quién debía ser. Y aquí estaba Las Lomas, donde había nacido, donde había regresado, donde estaba aprendiendo que el amor no termina, solo se transforma. Era ambos lugares y ninguno. Era Isabela y Renata. Era el pasado y el futuro entrelazados en un presente imperfecto pero hermoso. El collar brillaba en su cuello, ya no símbolo de abandono, sino prueba de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso a través de las tinieblas más profundas. Y mientras la luna creciente brillaba en el cielo de México, Renata supo con absoluta certeza que finalmente estaba en casa, en